ustedes. Ahora vamos a hacer razonamiento verbal. En razonamiento verbal, hoy día vamos a hablar sobre lo que son textos argumentativos, ¿ya? Un ratitito, voy a abrir la fichita para poderla compartir con ustedes. Listo. Justo lo que nosotros acabamos de ver en el plan lector, también lo vamos a ver aquí hoy día en razonamiento verbal. Lo que ustedes han leído es un texto. Para ustedes poder dar una respuesta concisa, una respuesta de acuerdo a la idea del texto, han tenido que escribir o redactar, ¿no es cierto? Empleando, haciendo el uso de algunas palabras, pero de acuerdo, han dado sus respuestas de acuerdo a lo que ya han leído, de acuerdo a la información previa que ustedes han obtenido. Al ustedes escribir su respuesta, eso de ahí se llama texto argumentativo, al escribir ustedes su respuesta. Y no solamente han escrito ustedes sí o no, ¿no? Sino han puesto mi sí, porque las plantas nos dan oxígeno, nos dan sombra, nos dan frutos. Me han argumentado el por qué. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere textos argumentativos. El día de hoy estamos viendo en razonamiento verbal los textos argumentativos. Los textos argumentativos es aquel que intenta convencer o cambiar en algunas ocasiones. Por ejemplo, la respuesta que hemos dado es convencer por qué es tu sí, ¿no? Tú me dices, Miss, sí, correcto. Es porque las plantas me da sombra y me da fruto. Me estás convenciendo por qué es tu sí, ¿no? Pero si me hubieras dicho, no, Miss, a mí no me parece, no me gustan las plantas, y también no solamente me pones, no me gusta, no, sino, Miss, no me gustan las plantas porque uno tiene que echarle agua, ocupan mucho espacio, ¿no? Me estás argumentando el por qué, o sea, es decir, estás tratando de convencerme a mí que tampoco me gusten las plantas, ¿no? A eso se refiere texto argumentativo, en dar una respuesta, puedes decir, tu respuesta puede ser afirmativa y me vas a decir sí, que sí es bueno, que te da sombra, que te da frutos. O tu respuesta argumentativa puede ser una negativa, en decirme no, a mí no me parecen las plantas, ocupan mucha agua, ocupan espacio, ¿no? En esas palabritas que tú te estás expresando o escribiendo, me estás convenciendo a mí, ¿no? Al lector. Entonces existen un montón de textos argumentativos, los cuales pueden convencer al lector a tener una mente positiva sobre algún tema o tener alguna mente negativa, una opinión negativa sobre algún tema. Entonces, mediante el texto que tú escribes, tratas de convencer a la persona. Como ustedes, por ejemplo, que han escrito ahorita sus respuestas, están tratando de convencer a las personas el por qué sí es bueno las plantas, ¿no? Y los árboles, porque sí son buenos. Entonces, hemos visto que un texto argumentativo es aquel... Si los árboles no estuviéramos vivos. Claro. Y gracias a los árboles, los dinosaurios vivieron hace millones de años. Listo, Jacob. Entonces, mire, Jacob también nos está dando una opinión y también nos está tratando de convencer por qué son buenos los árboles, ¿no? Entonces, él me está dándome un argumento. Y al momento que él lo escribe lo que él ha dicho, a eso le van a llamar texto argumentativo. Es aquel que va a convencer, ¿no? Nos va a convencer o nos puede cambiar la idea de lo que nosotros tenemos o en ocasiones reforzar lo que ya nosotros, yo sé que sí, los árboles son buenos, más la idea que yo escuché de ustedes, su texto argumentativo de ustedes, más me he convencido que sí son buenos los árboles, ¿no? Entonces, por eso dice, puede reforzar las opiniones del receptor. Receptor quiere decir la persona que lo lee, ¿ya? Cuando ustedes encuentren algunos textos, la persona que lo lee o la persona que escucha, ¿no? En este caso, Jacob que me habló y yo lo escuché. Jacob está tratando de convencerme mediante su argumento. Y yo soy el receptor, estoy escuchando a Jacob para poder reforzar lo que yo pienso o de repente estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Entonces, un texto argumentativo va a convencer, puede cambiar lo que yo pienso en ocasiones, en otras ocasiones puede reforzar la opinión ¿no? La opinión que uno tiene del receptor, mediante razones que sean aceptables, como le digo, pueden ser afirmativas o negativas. Depende de lo que uno opina. Ahora, para un texto argumentativo utilizas 3 palabritas. Uno que le llamas opinión. Opinión es la idea personal. Como les dije, ¿no? En el texto que hemos leído le dije, bueno, esta es mi idea, yo pienso esto. Pero cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su cabecita, el por qué sí, el por qué no, por este motivo, por otro motivo, ¿no? Entonces, en un texto argumentativo emplean mucho la opinión. La opinión es la idea personal
que tienen las personas sobre algún tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jacob, que piensa sobre los dinosaurios y todo es su opinión de él. Nosotros pensamos de repente por la sombra o por los frutos, ¿no? Cada uno tiene una opinión sobre un tema. Entonces dice, la opinión es la idea personal de lo que piensa o cree o se cree sobre algo, ¿no? Cada uno tiene una opinión personal. Argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento son las ideas o hechos con los que se defiende una opinión. Como les dije, ¿no? Solamente mi respuesta va a ser sí o no, no sería un argumento, ¿no? Un argumento sería cuando yo defiendo mis ideas o los hechos y yo te digo sí, porque me parece que da sombra, da frutos. Estoy argumentando el por qué. No solamente lo dejo en sí o en no, sino el por qué. ¿Ya, mis amores? Entonces, el argumento es cuando tú acompañas con más palabras tu idea, defiendes, ¿no? O convences, tratas de convencer al lector. El texto, ¿qué es el texto? El texto es un conjunto de oraciones estructuradas, como lo que hemos visto, hace un momento hemos leído, hemos visto que hay un montón de oraciones, ¿no es cierto? Y que cada una está estructurada por párrafos, los cuales van a transmitir un mensaje, que es lo que hemos leído. ¿Para qué? ¿Para qué hemos leído el texto? Para poder dar un argumento referente a lo que hemos leído y sobre las ideas que también ya nosotros tenemos. Y también en las preguntas hemos dado nuestra opinión personal. Los textos en los cuales se emplea una idea, que luego se defiende con argumentos, justo lo que yo les acabo de decir, se llaman artículos también de opinión y constituyen un género periodístico, ¿no? Cuando pasa una noticia, por ejemplo. Dicen, a ver, hubo un accidente de tránsito en el puente. 2 personas fallecieron, digamos, ¿no? La moto iba a excesiva velocidad. Listo. He leído ese texto, ¿no? Un texto de una noticia. Luego yo voy a hacer mi argumento, mi artículo de opinión. ¿Cómo voy a hacer mi argumento? Me voy a basar y puedo decir, bueno, la moto lineal tiene la culpa porque iba a demasiada velocidad y en una carretera o una avenida principal no se puede ir a demasiada velocidad, ¿no? Ese es mi argumento, mi opinión, lo que yo estoy diciendo sobre lo sucedido, ¿no? O sobre lo leído o escuchado en las noticias. Entonces, siempre ustedes van a tener un argumento, pero para ese argumento, cuando ustedes traten de ustedes siempre de escribirlo como que están convenciendo a la persona, convenciendo de que sí, por qué sí es usted, por qué dicen sí o por qué dicen no. ¿Ya, mis amores? Ustedes siempre seguros de lo que ustedes van a decir. Entonces, en un texto argumentativo, está comprendido por la opinión que tú tienes, el texto que tú lees y el argumento que tú vas a dar, que es tu respuesta. Y recuerden que siempre cuando nosotros damos una respuesta estamos argumentando algo, ¿ya? Hasta ahí también hemos llegado con nuestra clasecita entonces de razonamiento verbal. Y todo lo que ustedes ya han hecho es una pequeña práctica. En la lectura anterior que hemos hecho es una práctica de cómo tienen ustedes que argumentar sus respuestas. Ahora ustedes miren lo que tienen ustedes aquí en la ficha. En la ficha dice opinar con argumentos. ¿Ah? Ojo, aquí no solamente es que ustedes digan sí, no, sino así como les digo, expresarse, convencer, ¿no? El texto argumentativo trata de convencer al lector, ¿no? De que tenga la misma idea que yo tengo, ¿no? Entonces dice, lees el siguiente texto que se llama El niño honrado, van a leer todo este texto y luego dice, piensa en 3 cualidades que demuestre que Carlos es un niño admirable. Luego escribe 3 acciones que permitan comprobar sus cualidades. Es decir, ustedes van a convencer, van a escribir acá 3 pequeños textos, convenciendo por qué este niño tiene esas cualidades. Por ejemplo, yo digo, este niño tiene la cualidad que es un niño honrado. El niño es honrado porque siempre que encuentra un lapicero o un lápiz lo devuelve, ¿no? Digamos, ahí ya argumenté. Entonces, ustedes van a poner así 3 cualidades que tenga el niño, ¿ya? Van a escribir aquí argumentando, es como decir 3 oraciones, ¿no? Que argumenten por qué el niño tiene esas cualidades que ustedes escogieron, ¿ya?
Aquí, si no alcanza aquí, yo solamente he mandado la pregunta porque ustedes la respuesta en sí la tienen que hacer en el cuaderno. Y acá está el texto nada más. La 2 dice, organiza las ideas anteriores y escribe un texto en el siguiente espacio. De las 3 cualidades que ustedes escribieron acá y que han dicho el por qué, lo van a organizar bonito porque también antes ya hemos escrito un texto narrativo, ¿no? Aquí lo van a organizar bien bonito en su cuaderno y van a escribir un texto argumentativo, argumentando el por qué, tratando de convencer al lector, que es el que va a leer la gente, de que por qué ese niño tiene estas 3 cualidades, ¿ya? Van a escribir un texto, le van a poner un título, así como dice aquí, le van a poner un título a su texto, el título que ustedes deseen, y van a escribir un texto argumentativo que contenga 3 párrafos, ¿ya? 1, este es un párrafo, esto es 2, y esto es 3. 3 párrafos, nada más quiero. El texto que van a escribir aquí, sí, no, eso ya está en la plataforma, mi amor, y en el WhatsApp también. Ustedes No, van a la escribir. pregunta 2, ¿vamos a hacer un texto y eso se tiene que copiar? No, no tienen nada que copiar. Acá dice organiza las ideas anteriores y escribe un texto. No te dice copia, sino escribe. Escribe un texto en el siguiente espacio, es decir, en tu cuaderno vas a escribir un texto, ¿ya? Van a escribir un texto.